Gracias por acompañarnos en este estudio de la fe de Jesús. Hoy vamos a estudiar la lección número 3, titulada La oración y la fe. Nuestra primera sección del estudio es acerca de la oración. Nuestra primera pregunta dice: ¿cómo nos comunicamos con Dios? En el estudio pasado vimos que Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para comunicarnos con Dios? Bueno, debemos hacerlo, según dice Daniel 9:3, a través de la oración. El texto dice: volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, ropas ásperas y ceniza. Bueno, el texto dice que Daniel buscaba al Señor a través de la oración y el ruego. El ruego va ligado a la oración. Rogar es suplicar, es una petición hecha a alguien con el fin de alcanzar lo que uno pide, pero es una petición con humildad, donde uno reconoce la superioridad y necesidad del otro. En segundo lugar, Daniel buscaba a Dios ayunando, absteniéndose de alimento y de aquello que le gustaba para clamar al Señor, y lo hacía en humillación. Él se humillaba, eso significa las ropas ásperas y la ceniza, se humillaba delante del Señor. La pregunta es: ¿cómo nos comunicamos con Dios? La respuesta: por medio de la oración. Segunda pregunta: ¿qué es la oración? Primera de Samuel capítulo 1, verso 9 al 15 nos da la respuesta a esta pregunta. Y nos cuenta la historia de Ana, la madre de Samuel. El esposo de Ana, llamado Elcana, tenía otra mujer llamada Penina. Y con Penina tenía hijos porque Ana no podía dar hijos, y en ese tiempo el no dar hijos era considerado una desgracia, una desventura. Por eso Ana, siendo levita y estando cerca del santuario, se acercó a la puerta del santuario, quizás la puerta del atrio, quizás cerca de la puerta al lugar santo, y empezó a clamar. Pero la manera en que lo hizo llamó la atención del sumo sacerdote. Leamos el texto. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió: no, señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Por qué le dijo eso el sumo sacerdote? Resulta ser que en ese momento, en ese tiempo, había mucha corrupción en algunos sacerdotes, especialmente en los hijos de Elí, quienes se embriagaban con mujeres y dormían con ellas cerca del templo. Así que Elí pensó que era alguna de esas mujeres, pero no fue así. Ahora, ahí hemos resaltado algunas frases claves. Dice que Ana oró. ¿Y cómo oró? Diciendo, hablando. O sea, Ana hablaba, pero no hablaba audiblemente. ¿Hablaba a dónde? En su mente, en su corazón derramaba su alma al Señor. Entonces, ¿qué hizo Ana al orar? Ella habló con Dios en su corazón. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios.
Ahora, veamos lo que Elena de White, una escritora cristiana, dijo acerca de la oración en el libro Camino a Cristo. Ahí en la página 93 y 95 ella dijo: orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave en mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Qué es orar? Agreguémosle un detalle según esta cita. Es hablar con Dios como con un amigo. Y un amigo es alguien justo, alguien honesto, es alguien con quien uno puede ser uno mismo. No fingir, no aparentar, sino ser uno mismo. Es alguien con quien uno se siente cómodo, uno se siente a gusto. Es alguien que le ofrece a uno un afecto sincero, puro y desinteresado. Es alguien que nos da amistad, y la amistad nace y se fortalece con el trato, o sea, por medio de un relacionamiento. Si quieres que Dios sea tu amigo, relaciónate con Él. Tercera pregunta: ¿cuánto poder tiene la oración sincera? ¿Qué es sincera? Significa sencilla, veraz, libre de hipocresía y fingimiento. O sea, usted se presenta a Dios tal como es y le dice a Dios lo que en verdad usted siente, lo que en verdad usted ha hecho. Santiago 5:16 dice: por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Esto lo dice la Nueva Versión Internacional. Vean cómo dice ahí: la oración del justo es poderosa. Pero la pregunta es: ¿quién es justo? Porque Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno. Bueno, Cristo nos hace justos, así dice Romanos 5:1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Es poderosa, porque lo hacemos bajo el nombre y los méritos de Cristo. Y es poderosa porque a través de ella son tocados los corazones, las vidas son entregadas a Dios, los cuerpos son sanados, los demonios son reprendidos, los milagros son realizados y la divinidad es invocada. Pregunta número 4. ¿En nombre de quién debemos orar? Antes de entrar de lleno a la respuesta de esta pregunta, debemos entender un poquito la estructura de la oración. Y la estructura básica de la oración está con la oración modelo, el Padre Nuestro. Leámoslo en Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, cuando dice: Padre Nuestro. La primera sección del Padre Nuestro es la sección de invocación y adoración. Cuando decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo que somos hijos y hermanos. Pero además estamos afirmando que Él nos reconoce, nos recibe como a sus hijos. Y reconocemos que Dios merece respeto, gloria y honra. Cuando decimos que está en los cielos, estamos afirmando que Él no es igual a nosotros. ¿Por qué? Porque es divino, es superior, es infinito y grande. Y por tal razón debemos acercarnos con humildad. ¿Por qué? Porque Dios es inalcanzable, sobre todo para aquel que no sabe el camino. Santificado sea su nombre. Aquí estamos afirmando que Dios es santo. Pero Dios tiene una santidad inaccesible, incomparable e inigualable. Aquí afirmamos que Él es puro, libre de pecado. Por otro lado, cuando decimos santificado sea su nombre, debemos recordar que el nombre en la Biblia es sinónimo del carácter. Aquí estamos diciendo entonces que santa es su forma de ser. Al decirlo, reconocemos su gloria y reverencia al invocarlo. Porque en este mundo de pecado no es reconocida su santidad en todo lugar y en toda persona, solo donde se le invoca. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciendo que Él es rey.
Y con esta frase estoy invocando al reino de Dios y estoy reclamando el lugar donde lo estoy invocando para su reino. Con esto estoy diciendo que el reino del mal, del pecado, del pecador y de Satanás termine. Cuando digo hágase tu voluntad, estoy diciendo que Él es mi rey. Pero, ¿cuál es su voluntad? Para saberla yo debo conocerlo. Para conocerlo debo relacionarme con Él en oración y en la lectura de la Biblia. Con todo esto estoy diciendo que su voluntad sea universalmente cumplida. Y su voluntad es que lo obedezcamos, en especial que obedezcamos sus santos mandamientos. La segunda parte del Padre Nuestro es la sección de peticiones. Aquí estamos hablando de la primera parte es la de provisión. Cuando yo digo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estoy suplicando que Dios supla mis necesidades inmediatas y futuras. Por eso dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De las necesidades inmediatas y futuras. Y reconozco que Dios es creador, sustentador y proveedor. La otra es la parte del perdón. Cuando decimos perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí estoy pidiéndole al Señor que me libre de la condenación, del dominio y de la presencia del pecado. Le estoy suplicando al Señor que me libre de culpa, que sane mi conciencia herida, que me dé paz. Y así como yo pido perdón, es mi deber perdonar a los demás. No nos metas en tentación, es la parte de la providencia. Y una mejor traducción sería, no nos dejes caer, no nos metas, porque Dios no tienta ni puede ser tentado. Pero aquí hay algo muy importante. Yo debo poner de mi parte y entonces Dios hará la suya. O sea, Dios me va a cuidar en la medida que yo me cuide también. ¿Qué significa esto? Que yo debo evitar el camino hacia la tentación. Debo reconocer mis debilidades para pedir fuerza para vencer y valor para huir de la tentación cuando sea necesario. Aquí yo debo renunciar a mis deseos, pensamientos y caminos pecaminosos. La parte que dice líbranos del mal es la parte de protección. Una mejor traducción es rescátanos del mal. ¿Qué significa esto? Que si yo caigo, le digo al Señor, le suplico al Señor, levántame. Si me alejo, no te olvides de mí. Si me enredo, si no veo la salida, auxíliame. Y tenemos la última parte, que es la parte de reconocimiento. Cuando yo digo, tuyo es, estoy diciendo, Señor, yo soy tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Este mundo es y será tuyo. Es porque ya Cristo venció al mal en la cruz, pero será porque Él vendrá pronto a reclamarlo como suyo. Pero ¿qué más es suyo? El reino, el poder y la gloria son suyos. ¿Cuál reino? El reino que Adán perdió. Cristo lo ha rescatado. El poder, o sea, el poder de crear, de salvar, de sanar, de restaurar, de resucitar, todo el poder es tuyo. Y por esa razón el Señor ha de contestar mi oración. Para Él no hay nada imposible que yo pueda pedirle. Y la gloria, que es la adoración, también es de Dios. Y termina la oración diciendo amén, que significa es verdad, así sea. El amén es parte del nombre de Dios y se dice para dar énfasis, para afirmar algo, para decir que aprobamos o estamos de acuerdo con algo relacionado a Dios. Por eso el amén se debe usar en un contexto espiritual, al cerrar una oración, al terminar una alabanza o un culto. No lo usemos en otros contextos, por favor. Esta es la estructura básica de una oración según el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una estructura de forma, no de contenido, lo que significa que no es necesario que repitamos como un rezo el Padre Nuestro, sino que veamos en él las partes de una oración
ideal por medio de la cual podemos hablar con Dios. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? San Juan 14:13 dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué debemos pedir en el nombre de Jesús? Porque según Isaías 9:6, Jesús es nuestro Padre. Entonces la respuesta es que debemos orar en el nombre de Jesús. O sea, al terminar la oración debemos terminarla diciendo: en el nombre de Jesús. Amén. Otra pregunta: ¿contesta Dios las oraciones? Mateo 7:7 y 11 nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que se lo pidan? Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Sí, claro que sí. Dios contesta todas las oraciones, pero no con la misma respuesta. A veces dice que sí, como en el caso de Ana que vimos. Ella pidió un hijo y Dios se lo dio. Como en el caso de Daniel, que él pidió sabiduría y Dios se la dio para entender las visiones proféticas. Como en el caso de Jesús, quien hizo muchos milagros, muchas sanidades, expulsó demonios. Como en el caso de Eliseo, cuando pidió una doble porción del espíritu de Elías. Como en el caso de Elías, cuando pidió que Dios se manifestara en aquella ocasión frente a aquellos 800 profetas de Baal. Pero también Dios dice que no, como en el caso de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a esta tierra y no me vuelvas a tocar este asunto. Como en el caso de Jesús, cuando Jesús dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad, y Dios le dijo: pues no te quitaré la copa, debes beberla. Como en el caso de Pablo, cuando Pablo dijo: Señor, sáname, quítame este aguijón de la carne, y Dios le dijo que no, bástate mi gracia. Pero a veces Dios también dice: espérate, sigue pidiendo, sigue clamando, porque a su tiempo yo te contestaré. Como en el caso de Daniel, que Daniel no entendía la visión y Dios le dijo: no, Daniel, espérate, porque esto es para el tiempo del fin. Como en el caso de los 70 años, cuando el pueblo estuvo prisionero allá en Babilonia, estuvieron clamando, pidiendo, pero a su tiempo se iba a cumplir la profecía. Como en el caso de Simeón, aquel levita que tuvo a Jesús bebé en sus manos y vio a través de él, el Espíritu Santo le hizo entender que ese era el Mesías que por tanto tiempo había orado, que por tanto tiempo él había esperado. Entonces, ¿contesta Dios las oraciones? Claro que sí. Pero escuchen bien, aquí hay otro detalle interesante. Debemos entender que a veces Dios sí las contesta. Esto significa que hay una respuesta. O sea, hay un sí, hay un no, hay un espérate, hay una respuesta. Pero a veces no hay respuesta. O sea, Dios no contesta la oración. Entonces tenemos que revisarnos nosotros, porque el problema no va a ser Dios, sino nosotros, para que sí las conteste, ya sea con un sí, con un no o con un espérate. Debemos pedir con fe, debemos pedir conforme a su voluntad, no a la nuestra. Debemos pedir con buenas intenciones y buenos deseos. Debemos manifestar un espíritu perdonador, porque el no perdonar estorba la oración. Debemos ser perseverantes como la viuda y debemos guardar los mandamientos. ¿Por qué razón? Vean qué es lo que sucede cuando yo hago lo contrario. Cuando yo hago lo contrario, no va a haber respuesta de nada. Cuando yo pido de manera penitencial, o sea, creyendo que hago mérito al orar, como el fariseo que dice que oraba consigo mismo, creyendo que hacía méritos con esa oración, cuando los méritos están solamente en Cristo. Cuando yo pido con egoísmo, cuando pido dudando, cuando pido con odio, entonces mi oración no será escuchada, no será contestada. Cuando yo pido sin dejar de pecar, y vean qué es lo que sucede, que el ser humano quiere que Dios le conteste, pero sin cambiar, sin dejar su pecado, sin dejar su placer, está transgrediendo los mandamientos y quiere que el Señor le conteste. No funciona así, querido. Entonces yo tengo que revisarme
yo si es que no estoy recibiendo alguna respuesta en la oración. Nuestra segunda sección de este estudio es la fe. Hablemos un poquito de la fe, que es como un escudo ante los dardos del enemigo. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Hebreos 11:1 también dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es la fe? Según estos textos, es creer que Dios existe. Es creer que Dios recompensa a los que lo buscan. O sea, ¿con qué me recompensa el Señor? Bueno, con salvación, con perdón, con vida eterna y con suplir mis necesidades inmediatas. También es estar seguro y convencido de lo que creo, convencido de quién es Dios y de su existencia. Pero si quisiéramos resumir estos conceptos en una sola frase, podríamos decir que fe es confiar en Dios. Ahora, estos textos nos presentan los niveles de la fe. El primer nivel es el nivel más básico de la fe, creer en la existencia de Dios. Este es el nivel inicial de la fe. Es la fe con la cual todos comenzamos, con la cual todos nos acercamos a Dios. El segundo nivel es creer que Dios premia al que lo busca. Esto es creer que Dios no está enojado con nosotros, no está peleando con nosotros, ni se deleita en castigarnos o destruirnos, sino que en este nivel yo creo que Dios me recibe tal como soy, me bendice a pesar de lo que soy, me ayuda, me restaura. Número 3, el tercer nivel es estar seguro de lo que espero. Con este nivel yo tengo la certeza y total seguridad de que Dios cumplirá sus promesas. En este nivel recibo la fuerza para seguir esperando, luchando y creyendo. Con este nivel estoy dispuesto a sacrificarme por Cristo, como Él lo hizo por mí. El cuarto nivel es estar convencido de lo que no veo. Estar convencido significa estar persuadido, atraído, ganado por el amor de Cristo. En este nivel yo no necesito que me prueben algo ni que me den pruebas de algo. Yo creo, simplemente creo. Creo en sus milagros, creo en su palabra. No necesito que me expliquen las cosas, yo lo creo. En este nivel yo me mantengo fiel aún cuando hay supuestas evidencias en contra de la fe, en contra de la Biblia, en contra de Dios. Y el último nivel es el que nos dice Hebreos capítulo número 11, verso 3, que es llamar a las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios me llama a su hijo aunque no lo soy. Dios me dice que soy salvo aunque estoy en este mundo de perdición. O sea, yo creo en la palabra del Señor. Yo llamo a las cosas que no son como si fuesen. Como cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús dijo, antes de resucitarlo, dijo, Señor, te doy gracias por este milagro. En este nivel, yo doy gracias antes que el milagro se realice, porque estoy completamente convencido que Dios hará su obra. Y la última pregunta de nuestro estudio dice, ¿cómo se desarrolla la fe? Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe nace, crece y se fortalece oyendo la palabra de Dios. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Ahora que ya sabes qué es la oración y qué es la fe, ¿qué debes hacer? Bueno, número 1, te animamos a orar 3 veces al día. Dice Salmo 55:17, en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Te aconsejamos a practicar la oración privada, íntima con el Señor, en especial al nomás levantarte. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, no te exhibas al orar. No des una mala impresión al orar. Número 3,
pide cosas convenientes. Santiago 4:3 dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dile al Señor que te enseñe qué debes pedir y pide con fe. ¿Qué significa esto? Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y aquí viene algo muy importante. Cuando pidamos al Señor, debemos ser específicos, lo más específicos que podamos. Quiero terminar haciéndote un llamado, una invitación, y es la siguiente. Si tú crees que Dios escucha y contesta las oraciones, si tú te propones a partir de hoy orar con fe todos los días, yo quiero invitarte a que me acompañes en esta oración. Oremos. Querido Jesús, gracias por este estudio. Hoy hemos aprendido un poco más de la oración. Enséñanos a orar, Señor, como le enseñaste a los apóstoles. Enséñanos a pedirte, Señor, para saber qué pedir cuando nos acerquemos a ti. Bendice, Señor, a todo aquel que está en este estudio, a toda persona que ha abierto esta ventana virtual, que ha abierto su Biblia y que ha abierto sobre todo su corazón para recibirte. Y oramos pidiendo estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección.